Al interior de Valparaíso existe una pequeña localidad llamada Boco. En ese sector transita la escritora Suni Leiva, quien recopila algunas historias de la ruralidad y los plasma en parte de su literatura. Suni transita así desde lo oral hacia lo escrito. Y esto no deja de ser curioso pensando en lo que señala la escritora y filóloga española Irene Vallejo en su libro El universo en un junco, donde habla justamente que somos las mujeres las primeras personas que cultivamos la literatura. Ella habla en particular de Duana y la sitúa antes que los textos homéricos y antes que los textos bíblicos. Este vínculo que existe entre el contar y el tejer, el urdir una historia, el llegar a un desenlace. Las mujeres cuchicheamos mucho, conversamos. Somos, por naturaleza, pareciera ser las grandes contadoras. Portamos esas memorias también locales y populares. Por eso parece interesante el trabajo que realiza Suni, quien deambula entre Calera, Nogales, Hijuelas, y Boco, Quillota, recogiendo parte de este legado. Y de alguna manera diluye esa diferencia que a veces hacemos entre el contar cuentos, contar historias y escribirlas, porque no podríamos entender lo uno sin lo otro. Hoy en Mujeres que leen mujeres te invitamos a conocer el trabajo de esta escritora, hoy día radicada en Calera. Tenemos varios recortes aquí para invitarte a jugar un poco y recortar, ¿cierto? Y Claro. pegar algunas imágenes, pensando un poco en el collage y también que las conversaciones son retazos de imágenes, ¿no? También la literatura lo es. Sí, de todas maneras. Y hablemos un poquitito, Suni, porque tú te defines como escritora, ¿cierto? Narradora, cuentacuentos, comunicadora. Y cuéntanos un poquitito cuál es la gravitante importancia de la narración oral dentro de tu trabajo como escritora. Bueno, la verdad es que el tema de la narración oral, yo creo que parte porque tanto mi bisabuelo, mi abuela y mi papá eran muy buenos contadores de historias. Yo tengo recuerdos, como dices tú, imágenes de, de fogatas y nosotros alrededor escuchando estas historias que contaba mi papá, que eran pseudo mentiras. Y yo creo que ahí yo le tomé el gustito a lo que es el jugar con las palabras, ¿cierto? Y así más adelante, yo fíjate que la literatura yo encuentro que la tomé, sobre todo el escribir, como un escape, en cierta forma. O sea, haciendo como una retrospección, digamos, de lo que ha sido, es un poco eso, porque me refugié en ella, ponte tú, en el tiempo de mi infancia, en el tiempo de mi adolescencia, con un papá muy controlador. Entonces yo pasaba mis noches mientras mis amigos, no sé, pues iban de fiesta, yo me la llevaba a mi casa escribiendo, escuchando música, digamos, un poco eso. ¿Y esa infancia dónde la viviste? Porque tú te defines como calerana, quillotana, nogalina. Sí, yo viví hasta antes de casarme en Calera. Sí, nací y criada en Calera. Y luego me casé y me fui a vivir a Nogales. Pero en Nogales igual es un pueblo muy tranquilo, bonito y todo, pero el tema, por ejemplo, no sé, pues de los colegios quedaba muy atrás mano. Entonces, cuando nació mi hija, ella estudiaba en Calera, así que decidimos venirnos a vivir a Calera. Y luego, como es la experiencia compartida que tenemos, digamos, aunque yo encuentro que lo mío fue en menor magnitud, porque considerando de que acá igual fue el entorno y todo lo que tú perdiste, nosotros perdimos nuestra casa por un incendio. Y por motivo de eso, nosotros nos trasladamos a La Cruz primero, vivimos un año ahí, mientras nos reconstruían en un terreno que compramos en Quillota, para el lado de La Palma. Ya. Y ahí estoy viviendo desde el 2017 que vivo ahí. Sí, pero como nuestras comunas siempre están muy cerca todo. Entonces, yo igual ponte tú, en el tiempo que viví en Calera, yo trabajé en Nogales, trabajé en
en Viña, en Valparaíso, y como con el tema mío de mis cuentacuentos, de mi narración, me puedo mover a diferentes partes. ¿Y tú primero te reconoces como cuentacuentos? O sea, recibes esa herencia de tu familia, de tus padres, ¿cierto? De tu abuela, y después tú eso lo empiezas a transcribir. ¿Cómo ocurre ese proceso creativo en ti? Sí, sabes que se ha dado de las dos formas, porque incluso después más adelante vamos a hablar, por ejemplo, en mi libro, mi último libro, ahí hay algunos que nacieron primero como narración oral, las historias, y luego yo las plasmé. Ah, o Sí, sea, existe una especie de recopilación también también. de narraciones orales. Sí, al menos para contar, digamos, hay que buscar qué le puede agradar al público. Y ahí un poco retomando esas historias, por ejemplo, que me había contado mi abuela, hay varias, fíjate, que yo las cuento todavía, pero que obviamente, como me las contó hace tanto tiempo, hay parte que me acuerdo y la otra no, pues entonces la otra la voy creando yo en el momento. ¿Y hay algún libro, Suni, que te haya marcado en esta primera etapa de tu vida, más joven, más niña? Yo creo que al principio, digamos, pero no tan niña, porque en mi casa tampoco había mucha literatura, no había muchos libros, o sea, los típicos, las enciclopedias, Proceder de Chile, ese tipo Sí. de literatura, pero no más allá. Tengo un amigo también que le escribía y me pasaba sus cuadernos, qué sé yo, para yo poder leerlos, que incluso hace unos años nomás atrás, porque yo te digo, este amigo, yo lo conocí cuando tengo que haber tenido como 14 años. Y nosotros hacemos muchos susurros. Ubica estos Ah, susurradores que son estos tubos largos. cuéntalo, ¿cómo Son unos funciona? tubos largos en los cuales uno cuenta, pueden ser microcuentos, pueden ser, no sé, poesía, ¿ya? A través de este tubo, que lo que hace es inhibir el ruido ambiente. Entonces se pueden ocupar en diferentes lugares, en la calle. De hecho, fue creado justamente para eso, para llevar un poco la literatura a las calles, para hacer esta intervención urbana, este elemento. Entonces, me acuerdo que en una de estas ferias culturales llegó este amigo ahí y yo partí con este poema pensando en que iba a llegar, no sé, dije yo hasta dónde llegue para ver si se recuerda él de ese poema que lo había escrito él y hace muchos años atrás. Y se lo conté hasta el final y Sí. fue igual muy loco porque él me miraba y me decía, pero ¿cómo te acuerdas de esa? Que ni yo me acordaba. Entonces, ahí uno ve que de pronto hay palabras como que quedan ahí en la memoria y uno no se da cuenta. Y hasta tiempo atrás yo tuve la oportunidad de ir a una feria del libro en Quillota ¿Sí? y me encontré contigo allá. Sí. Y hay una comunidad de estas comunas que parece que están escindidas de, por ejemplo, Quilpué, Villa Alemana, Limache, ¿cierto? Que funciona más con las comunas que son Calera. ¿Cómo es para ti participar en ese grupo que también hace un rescate de memorias desde el territorio? Sí, bueno, yo más que nada los conozco a los chicos por el trabajo en la biblioteca, que de pronto nos han invitado a lo que es escritores locales a reunirnos y ahí nos hemos conocido entre nosotros y hemos estado intercambiando experiencias, qué sé yo, en lo que es la biblioteca. Y también con GS Libros, que en realidad ha sido nuestra editorial para varios de los locales, digamos, de los escritores locales con la que yo trabajé Con también en este Catalina último. Zamora, ¿cierto? Catalina Que la Zamora. entrevistamos Sí, en sí Mujeres que leen vi el mujeres. programa de ella y ahí ella trajo también varios libros que ellos habían estado ahí. Yo digo más que trabajando porque la labor que hacen ellos es bastante cercana con nosotros. Yo creo que eso nos gusta y que se diferencia a lo mejor de las grandes editoriales. Lo que sí que nos cuesta un poco el tema de la difusión, a lo mejor de nuestro trabajo, como estamos allá en el interior, pero en cuanto a ello, el trabajo en el cual nos acompañan, digamos, para la creación de nuestro libro, yo igual la valoro harto, porque como te digo, es bien cercana, tanto ella como su marido. Y esa exclusión de la que tú hablas, ¿cómo la puedes describir? O sea, en cuanto a qué tú la percibes. En cuanto a que, por ejemplo, cuando ya yo mandé mi libro,
Ya lo mandé, ¿cierto? Ellos llegaron, lo iban a revisar. ¿A dónde? A la editorial, al GS, claro, ya. al GS. Y después cuando tuve la conversación con ella empezó a hablar de mis cuentos y yo noté de que tanto el que le gustó, el que no le gustó, el cómo ella, la visión que tuvo de la historia, ¿entiendes? Y como que te acompañó. Mira, esta parte me hace ruido por esto otro, pero en la forma, el trato. No es como así como un mero trámite, sino que uno ve como que se involucran, digamos, en tu historia. O sea, Entonces, realmente como editorial, no sí, como solo una imprenta. no, no. Y tus experiencias de publicación con ellos, ¿cuál ha sido en términos económicos? ¿Tú has financiado? ¿Ha habido un cofinanciamiento? ¿Cómo se ha logrado sacar No, adelante ese proyecto que siempre es difícil el de sí, publicar, ¿no? es difícil tirarse a la piscina, muy difícil. Pero lo mío fue todo autogestión, Es decir, financiado por ti misma. sí, por mí misma. Y tuve suerte, fíjate, porque yo al principio saqué 300 copias del libro y se vendieron ¿De qué libro estamos hablando? Historias en vuelo, del libro Del Historias en último, vuelo, del Historias último. en vuelo, que es Sí, ¿cierto? y se vendieron muy, muy rápido, Cuéntanos, este es GS entonces. sí. Cuéntanos un poquitito de qué va este libro, porque tú solamente escribes narrativa, ¿verdad? Sí, son 7 relatos. De los 7 relatos, 6, digamos, protagonistas son mujeres. Y, y la verdad es que lo que más me ha gustado a mí es que ha llegado a todo público, tanto, no sé, adolescentes como personas mayores. Y he hecho leer a estos amigos que no tienen nada que ver con la lectura, lo he hecho leer Qué y bien, qué bien. sí, ha tenido muy buena llegada porque el lenguaje, digamos, que se ocupa es muy coloquial, es muy cercano. Entonces, también esto se da un poco porque yo a lo largo, digamos, del camino he hecho, por ejemplo, talleres literarios para adultos mayores, para jóvenes. Y hay algo que siempre ellos me recalcan, de que de pronto pierden el hilo cuando de pronto los escritores empiezan como a buscar estas palabras, así como que solamente ellos se entienden, por decirlo. Son muy, muy rebuscadas y que hay un corte ahí en la historia, porque la persona queda así, "Oh, ¿qué habrá querido decir con esto?". ¿Ah? Y te lleva al diccionario y entre que tú buscas la palabra para poder continuar, pierde el hilo. Y hoy estamos viviendo en una sociedad muy, muy apurada, donde los ritmos son muy diferentes, ¿cierto? A los que vivían, No por hay ejemplo, nuestros tiempo, claro, abuelos. No hay sí. tiempo. Entonces acá te permite, porque son cuentos, como te digo, breves, te permite terminar el cuento y tú ir a hacer lo que tienes que hacer. No sé, hoy tengo que echar ropa a lavar. Y mientras está echando la ropa a lavar, puedes ir, oye, mira lo que quiso decir ella. Ah, vas como meditando un poco la historia. Entonces, eso te lo permite, digamos. Y eso yo creo que ha sido un poco como el éxito que ha tenido, porque, como te digo, al principio vendí 300 copias y muy rápido. Y ya la segunda vuelta saqué menos, pero esta última ya yo tampoco he ido a ferias por un tema de salud, no he ido a ferias tampoco a ofrecerlo. Y esto es todo autogestión, po. Eso te iba a preguntar yo, porque ¿en qué espacios has logrado hacer la venta de esos 300 libros? Lo pregunto también y Ujú. lo quiero explicitar en el sentido que hay muchas personas, ¿cierto?, intentando realizar sus publicaciones, Claro. buscando un espacio, porque digo, ya, ¿y si lo financio? ¿Y después qué viene? Como para poder contar cuál ha sido tu experiencia al respecto. Mira, la verdad es que al principio, yo empecé a pasar el dato El boca a y boca. claro, el boca a boca. La portada del libro la realizó justamente este amigo que te conversaba, el que nos conocemos hace tantos años, y él tiene la genialidad de que cuando uno bueno, igual leyó, digamos, yo le hice una reseña de todas las historias, y, y él me hizo la portada, que es una mezcla de acuarela con fotografía. Mm. Y claro, para uno dice, ah, este es este personaje de esta historia. Para otro representa Mm. otra historia. Entonces,
tiene esa genialidad que te digo yo, como de meterse en tu cabeza y como que sacar la idea y llevarla y plasmarla. Que eso también yo creo que es una habilidad que no todo el mundo la tiene. Por eso a lo mejor cuando hay gente que dice yo no puedo dibujar, yo no puedo hacer esto, no es lo mío, y un poco a lo mejor se refiere a eso, porque hay quienes se les da muy natural, que es como a lo mejor a nosotros se nos da el que nos cuenten algo y nosotros poder con eso crear una historia, digamos, y una narración mucho más llegadera a la gente. Entonces, yo creo que esa es una. Una, por ejemplo, la portada, que ha gustado. Otra, que estas mismas personas empezaron a hacer videos. Cuando les llegó el libro, empezaron a hacer videos. Mira. Hoy mira esta historia, se trata de esto, y empezaron a promocionarlo. Hoy yo, al principio me llegaron un par, y yo, uy, qué genial, y los otros después se fueron sumando todos los demás. Sí, de una manera se dio como de manera espontánea, y después al final, como te digo, uno también trató de que se fuera dando luego. O sea, Y en empezar Quillota a... tú sientes que los espacios, o en Calera, ¿cierto? Ujú. O en Nogales, no sé, en esas comunas, ¿sientes que se abren los espacios para escritores locales, escritoras locales en particular? Sí, sí, yo creo que sí, y es muy loco, pero yo sabes que en las ferias, siendo de que en Quillota se ven como ferias más grandes, ponte tú las ferias estas que se hacen, que donde participaste Que tú, se hace en la plaza, ¿cierto? La claro, plaza de que es como, Quillota. claro, grande igual, pero sabes que yo vendí más en Calera que en Quillota, y no por un tema de que me conocieran, no, sino, o sea, no amistades, digamos, sino Ya. gente que andaba buscando libros y que le gustó y lo compraron. ¿Pero en qué espacio? ¿En qué espacio se da eso? Yo por lo menos iba allá y me ponía con un stand con mis libros. Entonces Perfecto. también lo que hacía era ocupar estos susurradores, ¿cierto? Mi susurrador, y yo me ponía ahí y regalaba susurros y les contaba a través de este susurrador, les contaba de qué se trataba, digamos, el libro. Y, A propósito de este libro, Suri, Historias ujú. en Vuelo, de esta recopilación de historias, ¿hay alguno que nos quisieras compartir, que quisieras leer un poquitito acá? Bueno, hay uno que en realidad es bien breve, que es el primero con el que parte. Y que el que yo te contaba que había nacido un poco de la narración primero. Eso primero fue, ¿tú lo Narración escuchaste? oral. ¿O No, tú no, lo yo, creaste? yo lo creé, sí todos estos cuentos son creados por mí. Pero como te digo, siempre hay algo de lo que tú escuchaste y terminaste la idea, o lo que escuchaste y te dio la idea para comenzar toda la otra historia, ¿cierto? Dice, ¿te quieres que te lo narre o quieres que te lo lea? Ah, qué buena pregunta, me buena gustó. pregunta, Yo quiero que me lo cuentes. ¿Sí? Bueno. Sí. Una mujer solitaria, mientras tomaba su café por la mañana, se dio cuenta que su vida transcurría tras la tristeza y la soledad. Se dio cuenta que aquella cocina se le hacía enorme para ella sola. Se dio cuenta que hacía mucho que no recibía una mirada, una sonrisa, un abrazo. Y entonces pensó que ya era tiempo de cambiar aquel destino solitario. Así es que tomó su bolso y del momento en que cruzó por el umbral de la puerta, lo hizo de una manera diferente, regalando miradas, regalando sonrisas. Caminó hasta ahí, hasta el metro de Limache. Lo abordó sin rumbo fijo. Se bajó acá en Quilpué, visitó la Plaza Vieja, se dio una vuelta, se tomó un helado, procuraba mientras lo hacía regalar miradas, regalar sonrisas. Y cuando tomó el metro de vuelta, este venía repleto. La empezaron a apretar, empezó a sudar. Imagínate tú, después de tanto tiempo sola, que invadieran de esa forma su metro cuadrado. Y por ahí, por esas curvas que tiene el metro, por ahí por Peña Blanca, un poco antes de llegar a Limache, estuvo a punto de caer, si no es por una mano que la sostuvo, una mano de un hombre que le contaba que aquella mañana, mientras tomaba su café, se había dado cuenta que su vida transcurría tras la tristeza y la soledad, que aquella cocina se le hacía enorme para él solo, que hacía mucho tiempo que no recibía una mirada, una caricia, un abrazo. Bueno,
Por lo menos eso fue lo que este hombre le contó, mientras se tomaban una tacita de café ahí en el centro de Limache. ¿Y sabes qué? Aún no se soltaban de sus manos. Ah, qué bonito, te pasaste. Súper bonito, gracias por contarlo. Muy bello. Así que estas Así son parte, ¿viste? Así tu parte historia. la historia. Hay otro que habla sobre la abuela Laura, en donde se hizo un trabajo en la biblioteca de Quillota con telares, justamente para los 50 años del golpe. Y también, bueno, después lo conversamos, digamos, de qué se trata, para no contarte, porque te voy a echar a perder de qué se trata. Pero, Un spoiler, como dicen ahora. claro, justamente, voy a espolear. Pero justamente estas señoras entraron en esta historia y pudieron después plasmar en telar, pues, en bordados, qué sé yo. Sí que fue muy, muy emocionante también eso, el ver cómo la mirada, pues cómo cambió la mirada a lo mejor de la misma historia. Sí, pues es muy bello, ¿no? Cuando uno está a través de la literatura viendo su lugar, ¿no? Esto que relatas tú en el metro, Quilpué, hablas de las estaciones, hablas de cosas que efectivamente son cercanas y eso es lo que pasa con la literatura. Por eso es importante que la literatura sea también escrita y leída en el propio lugar donde habitamos. Yo creo que es muy Justamente. valioso en ese sentido este trabajo. Sí, Y tú tienes este otro libro que son las historias olvidadas de este pueblo, que yo no sé, tiene como una leyenda cuando uno entra, dice pueblo mágico, algo así de Boco, que de Boco. al poeta, el Chepe, Vicentico, odia que se diga así, pero Boco es muy particular, ¿no? Como localidad. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es Boco, cómo lo ves tú y cómo llegas a este, que entiendo que es tu primer libro. Bueno, eso es por un amigo que me invitó a participar en su proyecto, que se ganó un fondar justamente para contar. Él es antropólogo, el Andrés Bianchetti, y yo soy como coautora del libro. Y la verdad es que no teníamos pauta más allá, sino que yo tomaba el colectivo, cruzaba el puente, me bajaba y empezaba a caminar. En ese tiempo, estamos hablando del 2003, había mejores condiciones físicas para poder hacerlo. Así que yo recorría y preguntando, por más que nada por los habitantes más antiguos de ahí del lugar, llegué realmente, aunque se enoje Chepe, a lugares mágicos, con habitantes mágicos, con gente que contaba su historia, en los tiempos en que en invierno quedaban prácticamente aislados ellos como comunidad. Entonces yo creo que ese tipo de cosas como que va creando que la gente sea mucho más unida, porque saben de que en cualquier momento van a quedar aislados. Te estoy hablando de ese tiempo cuando el río crecía y se cortaba el puente, no se podía cruzar a lo que era la ciudad a comprar sus víveres. A Quillota. Quillota. Entonces yo creo que por eso la gente antigua de ahí como que vive, aunque sea grande Boco, porque es muy grande, yo creo que vive así como que fuera un pequeño barrio. Es grande en dimensiones, en Claro, territorio, ya, sí, pero es pequeño en cuanto a población, ¿no? sí, Ahí está la Quebrada del Ají, claro, la mítica Quebrada del Ají. claro. Sí. Entonces fue muy bonito por eso trabajar ahí. Y recopilaron estas historias, ¿cierto? Sí. Y bueno, terminó esta publicación, esto se financió, Sí. este libro se financió. ¿Y cómo transitó este libro? ¿Cómo lo lograron presentar? No, ahí se hizo una presentación grande, además que la imprenta, digamos, fue El Observador, entonces igual ahí hubo harta difusión y el libro se regaló a toda la gente que participó. Entonces, los que no pudieron asistir, qué sé yo, por Esos son los mejores enfermedades, lanzamientos. yo me acuerdo, tengo memoria de haber ido a sus casas a entregar, digamos, los libros para ellos, para su familia. Entonces, todo se regaló. En bibliotecas también se entregaron. ¿Y cuántos ejemplares se sacaron de este de Boco? ¿Te acuerdas? Parece ¿Sale que eran aquí, o no? 300, si no me equivoco. Ya, Sí, si no me equivoco eran 300. si no dice el tiraje. Claro. Y también habían fotografías de personajes así igual que ya no... Aquí voy a leer un poquitito los títulos. Boco, la desmitificación, Don Pachi, las quintas de recreo, el oro rojo de Boco. ¿Qué es el oro rojo de Boco? La greda, La greda. sí.
Bueno, así, las escuelas en Boco, las chincolitas. Oye, yo los veo, me dan ganas al tiro de leerlo. Y hablemos un poquito de esta es la última, ¿cierto? Historias en vuelo es la última Sí, publicación y esta es como una antología, entiendo. sí, lo que pasa es que estas son historias tejidas con nostalgia. Yo hice un taller en Catapilco, un taller literario con las señoras de allá y, y bueno, salieron muchas historias locales, digamos, de su pueblo, que hablaban muchas del diablo, de la hacienda de Catapilco, de Entretenido. cómo el señor, digamos, feudal, por decirlo, de la época tenía, según ellos, a unos diablos encerrados en su, no sé cómo decirlo, porque era como un ático, por decirlo, donde estaban como encerrados y según las historias que contaban, pues yo creo que era justamente para alejar a la gente de ahí, se me ocurre. Claro, seguramente. Sí, Fue una forma de control, ¿ah? sí, Sí, incluso, ¿sabes bueno, qué? Yo he llegado a esto es. pensar que a lo mejor como esa gente tenía tanta plata que a lo mejor, no sé, pueden haber hasta sido esclavos que los tenían encerrados, porque ellos se suponía que trabajaban de noche, entonces decían, no, este caballero tiene un pacto con el diablo y en la noche se adelanta trabajo, Pero una cosa eso es así. una teoría, pero no hay No, pues ninguna. nada, pues entonces nacieron un montón de historias en ese taller y que después, con la colaboración de la municipalidad, se plasmaron acá en este libro. Y ahí también se regaló a la gente, también se hizo un lanzamiento, digamos, dentro de la comunidad y se regaló, ahí se sacaron varias copias, así como 1000 copias, si no me equivoco, Es harto. harto. Sí. Pero como era el caballito de batalla, entonces el que llegaba a la municipalidad se entregaba de regalo en ese tiempo. Sí, claro. Oye, y en el caso de tus publicaciones, Suni, quién es el hablante de tu relato? ¿Es siempre una mujer? ¿Es hombre o mujer? ¿Y cómo tú notas que es la mirada del mundo? O sea, a mí no quiero preguntarte si la literatura de mujeres en general sería ridículo, ¿no? Es buena o mala, porque eso depende del texto, en definitiva. Ujú. Pero parece ser que hay una huella ahí, ¿cierto? Que depende de cómo se mire el mundo. No sé si pudieras comentar algo. Sí, sí, te entiendo. Yo creo que tiene que ver mucho con nuestras experiencias, así como, por ejemplo, yo, yo escribo de una forma, ¿cierto? Por ejemplo, esta experiencia que tenemos en común, si yo leo un texto en donde hablen, ponte tú, de un incendio, ¿ah? Mm. Para mí va a tener una connotación totalmente diferente a la que va a tener una persona que nunca ha pasado por esa experiencia. Y yo creo que en cuanto a literatura es un poco eso, o sea, yo no puedo contar la historia de una maternidad si yo no la he vivido, porque siempre las miradas van a ser diferentes. La manera a lo mejor de describir ciertos momentos, ciertas situaciones, va a ser muy diferente entre lo que ve un hombre y lo que ve una mujer. Bueno, es un tema para darle harta vuelta en Sí, de todo todas caso, maneras, porque po. también uno puede decir, Tiene que ver con bueno, la lo que pasa con la ciencia sensibilidad. ficción o lo que pasa con otro tipo de géneros, que tú también a veces describes mundos que no existen o que no conoces necesariamente, o Claro, momentos históricos que no conoces de verdad. sí. Pero claro, hay una mirada ahí que yo creo que tiene que ver con cómo miramos el mundo hombres y mujeres. A propósito de algunas recomendaciones, de algunos libros que a Ah, sí. ti te gustan mucho, cuéntanos un poquitito Bueno, acerca mira, de eso. en cuanto a cuando yo estudiaba acá en Viña, tenía una amiga muy cercana que le perdí el rastro, se fue para Perú, después creo que volvió, no sé. Y yo en ese tiempo escribía hartos cuentos y ella era como una de mis primeras lectoras. Incluso hay uno que ni siquiera está publicado. Y yo mezclaba mucho la ironía, sarcasmo, digamos, dentro de lo que escribía. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tengo este libro, yo creo que es para ti. Y me regaló este libro, que es Como Agonía, de Cristina Peri Rossi. Y bueno, ella es uruguaya, ganó el premio Cervantes hace unos años. Y ella la verdad es que describe situaciones como muy complicadas y de esta forma, de esa manera así como muy sarcástica, con mucho humor. Mm. Y acá tiene varios cuentos, son cuentos cortos también,
donde pasaba por diferentes momentos. Oye, sigamos en el collage, Sonia, Ya. que veo que nos distrajimos un poco. ¿Ah? Sí. Hay mujeres que escriben, hay mujeres que cantan, hay mujeres que tejen, hay mujeres que componen, hay mujeres que leen mujeres.